¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. El viernes de la semana pasada, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, presentó los avances de la averiguación previa relativos a la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Una conferencia de prensa que ha levantado bastante controversia, algunas dudas legítimas, otras malintencionadas, que merecen todas ser atendidas y revisadas desde la mirada de los especialistas del derecho. No se trató solamente de un acto de comunicación de una autoridad, sino de la presentación de las pruebas, tanto periciales como testimoniales, que están construyendo la versión del Ministerio Público a propósito del caso. Una averiguación que luego se presentará ante el juez y que el juez evaluará si esas pruebas son buenas, malas o insuficientes. Un trabajo mal hecho de la Procuraduría, ya sabemos dónde termina, con la liberación de los presuntos culpables. Desde esta perspectiva, una buena averiguación hace lo contrario, produce justicia y sobre todo salvaguarda los derechos de las víctimas y de sus familiares. Hoy he invitado aquí a Espiral a 3 especialistas del derecho, quizá los que reconozco en ellos mayor talento en nuestro país, para poder explicar desde el lado del jurista que también se está construyendo esta averiguación previa. Espero con ello ayudar a responder algunas dudas, sobre todo las legítimas, y también confrontar algunas de las intrigas que han sido sembradas justamente para desprestigiar la investigación. De eso hablaremos hoy, de la averiguación previa alrededor del tema de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Comenzamos. Hoy se cumplen 33 días desde que la Fiscalía de Guerrero declinó la competencia y le turnó a la Procuraduría General de la República la investigación sobre los hechos delictivos ocurridos entre el 26 y el 27 de septiembre en Iguala, Guerrero. Han sido 33 días muy difíciles y dolorosos, sobre todo para quienes no saben el paradero de sus hijos. Pero también 33 días en los que no se ha dejado un día sin que haya habido una acción de búsqueda, sin que haya habido una acción con el propósito de encontrar a los desaparecidos por parte del gobierno de la República. También han sido 33 días en que los mexicanos hemos vivido la angustia, la indignación de la desaparición de 43 jóvenes estudiantes con quienes nos hemos solidarizado todos. El gobierno federal ha encabezado un gran esfuerzo en lo que se puede considerar una de las más complejas operaciones que se hayan hecho en tiempos recientes. 10,000 elementos, entre policías, soldados, marinos, ministerios públicos, investigadores y peritos, que han estado en la zona buscando la pista precisa para la ubicación de estos jóvenes. El gobierno de la República comparte con las familias y la sociedad en general la necesidad de dar transparencia a esta investigación y por ese motivo hemos considerado la importancia de hacer del conocimiento público paso a paso los avances dados en primer término a las familias que sufren las consecuencias de la desaparición, pero también a una sociedad agraviada por un acto delincuencial que no se puede permitir y que no se debe repetir. Hace unas horas informé a los familiares de los jóvenes desaparecidos los avances de la investigación que hoy participo en la sociedad. Los testimonios y confesiones que hemos recabado, aunadas al resto de las investigaciones realizadas, apuntan muy lamentablemente al homicidio de un amplio número de personas en la zona de Cocula. En la búsqueda de la verdad, mi obligación es ceñirme a lo que consta en las averiguaciones y es por eso que los he convocado a esta conferencia de prensa. Las imágenes y videos que se presentan son con el propósito de que la ciudadanía que ha sido víctima de estas personas pueda reconocerlos y denunciarlos. Quiero dejar muy claro que lo que hoy presentamos son avances de la investigación, no son ni pretenden ser las conclusiones de la misma. La investigación continúa su curso. Abrimos esta conversación sobre la
investigación que va avanzando a propósito de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Le doy la bienvenida a nuestros 4 invitadas del día de hoy. Como decía hace un momento, todos juristas, especialistas del derecho, con ánimo de explicarnos o de despejar algunas de las dudas que sembró la conferencia del viernes pasado. Sí, allá en la introducción, algunas sin duda legítimas y otras intrigosas. Ojalá y nos ayuden a distinguir entre unas y otras. Les doy la bienvenida y como es pues ya tradición aquí en Espiral, les voy a pedir que sean ustedes mismas quienes se presentan. Sergio López Ayón, comenzamos con usted. Sergio López Ayón, profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y desde hace mucho tiempo preocupado por cómo podemos construir un Estado de Derecho en este país. Sergio, estamos en una transición importante de un régimen penal que llamamos inquisitorial a otro adversarial, que es un cambio drástico y justamente este hecho cae en medio de esa transición. Vamos a sacar mucho jugo para que nos ayudes a entender cómo está jugando este expediente justamente en esa transición. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y está con nosotros también José Antonio Caballero, él también es profesor del CIDE. Tony, bienvenido. Hola, muchas gracias. Pues yo soy profesor en el CIDE, en la División de Estudios Jurídicos, y me dedico, pues en general, a estudiar temas de justicia. Esto, efectivamente, como tú lo mencionas, pues toca el funcionamiento. Es una violación gravísima de derechos humanos, pero las violaciones graves de derechos humanos requieren de una investigación, y esto involucra necesariamente el sistema de justicia penal. Dani, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo oigo muchas voces que están pidiendo que más allá de resolver el tema de derechos humanos, hay que resolver esta circunstancia o hay que enfrentar esta tragedia. Como si esto pudiera enfrentarse desatendiendo el tema de derechos humanos. Entonces, pues, también voy a aprovechar tu experiencia en el tema para que me ayudes a entender si es posible hacer una cosa sin lo otro, como se ha venido ahora diciendo. Y le doy la bienvenida también a Berta Alcalde. Me da muchísimo gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Bueno, pues soy Berta Alcalde. Trabajo ahorita en una asociación civil llamada Barroli, pero más bien vengo con bandera de especialista en derecho penal y específicamente en el tema del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Sí, aquí casi la misma pregunta que le hacía Sergio. A ver, si este caso hubiera caído ya en el nuevo sistema penal, ¿cómo se estaría llevando? Y si estamos socialmente, culturalmente listos para enfrentar estos procedimientos nuevos que se nos vienen. Le doy la bienvenida a María José Franco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. También yo trabajo en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y soy especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Donde acaban los temas mexicanos al final. Sí, y llegamos a la arena internacional. Ojalá y ya no con tanta frecuencia como ha ocurrido. Es lo que esperamos. Bueno, a ver, aquí les digo, una larga lista de preguntas que se han hecho del viernes para acá. Y bueno, voy a aprovechar estos 3 segmentos de casi 20 minutos para despejar la mayoría de estas preguntas, que no solamente me hago yo y no tengo el monopolio de esas interrogantes, sino que recogí de la opinión pública vertida del viernes hasta el día de hoy. Y arranco con la primera, que me parece de lo más pertinente. Hay una crítica muy fuerte al gobierno federal, pero concretamente a la Procuraduría General de la República, por haber tardado tanto en atraer el caso. Tanto es 10 días. Se supo muy pronto que ahí había asociación delictuosa. Si hay asociación delictuosa, es del Foro Federal y se pudo haber atraído antes. Sin embargo, no se atrajo así y primero hubo un plazo en que el gobierno local llevó la investigación, al parecer no en buenos términos. Yo les pregunto, ¿es justificada la crítica de la tardanza? ¿Ustedes habrían empujado para que esto fuera más rápido? ¿No hubo músculo, no hubo reacción suficiente de la PGR? Lo primero que hay que entender y recordar es que este es un sistema federal. Lo decimos mucho, pero lo entendemos poco y lo practicamos menos. ¿De quién es la responsabilidad primaria de responder ante un delito? En principio, de un delito de asesinato, desaparición forzada como este, es de la autoridad local, de la Procuraduría del Estado de Guerrero. Así sucedió. ¿En qué momento puede entrar la Federación? Cuando se constituye un delito específico que se llama delincuencia organizada, que está tipificado en una ley. El problema que tenemos es que hay una línea, un estándar difícil para determinar cuándo
es que se configura esto y cuál es el momento de la decisión de la intervención de la Procuraduría. ¿Quién decide? A ver, ¿es la Procuraduría local que le pide al gobierno federal que intervenga? ¿O es el gobierno federal que le dice, quítate que te voy, esto es sesión delictuosa, por lo tanto me toca a mí intervenir? Se puede dar de las dos formas. Yo estoy de acuerdo en principio con Sergio en que este es un sistema federal, pero sí creo que la crítica es totalmente válida. ¿Por qué? Porque la autoridad federal estaba en totales facultades de poder intervenir desde antes. Sergio habla de un estándar difícil al que tenemos que llegar para que las autoridades federales intervengan, pero ese estándar realmente no está claro. Yo creo que con meros indicios de que ahí había un delito de delincuencia organizada, lo cual era claro a todas luces por el tipo de delito, porque sabíamos que la policía municipal estaba interviniendo, porque sabíamos que había una asociación delictuosa que estaba ahí involucrada. Creo que eran los indicios suficientes para que la autoridad desde el día 1 hubiera intervenido. Yo ahí estoy. Bueno. Pero fíjate, yo estoy de acuerdo con el punto que hace Berta. Es decir, de inicio teníamos efectivamente un acontecimiento que llamó la atención a nivel nacional inmediatamente. ¿Sí? Pero aquí hay una pregunta bien interesante, que es nuestra esquizofrenia federal. ¿Esquizofrenia en qué sentido? La esquizofrenia de todos estamos muy contentos y que haya estados y que haya municipios y el municipio libre y la avenida. Pero a la hora que las cosas no funcionan ahí, entonces ¿dónde está la federación? ¿Por qué no brincó la federación? Es decir, el Estado de Guerrero paga una Procuraduría de Justicia, paga unas policías. Si eso no funciona, gritamos que venga la federación. Está bueno, pero entonces, si necesitamos que la federación esté interviniendo constantemente, pues pongámonos a discutir con seriedad el centralismo. Ahora, el federalismo es un sistema... me han regañado ya por el uso de la palabra esquizofrenia, entonces la voy a retirar, Tony, pero es un sistema de dos cachuchas, ¿no? En efecto, los ciudadanos somos ciudadanos de una nación y luego de un estado, es de dos cachuchas, hasta ahí te sigo. Pero la ley dice claramente pues que si hay armas del uso exclusivo del ejército, por ejemplo, pues eso inmediatamente cae en manos, el delito cae en manos como investigación del gobierno, de la autoridad federal. Si hay asociación delictuosa y se requiere asociación delictuosa para secuestrar a 43 personas y sacarlas de Iguala para llevarlas a otro lado, pues en efecto cae en un supuesto donde la atracción es inmediata, es automática. Digamos, la propia ley elude esa doble cachucha. Ese es un poco mi comentario que no atiende a este caso, sino al mal diseño de esta intervención. Porque si esto fuera cierto, casi cualquier delito que se da en casi cualquier momento en el país tendría que ser competencia federal. Porque en todos hay sospecha. Una pistola, por ejemplo, de uso de exclusivo. delincuencia organizada. O sea, el problema... Pero no es la definición de delincuencia organizada, entonces. No, es que la delincuencia... A ver. Esa está tasada. Está, digamos, hay una definición constitucional, esa la bajas del artículo 2 de la Ley Federal de Delincuencia Organizada y de ahí lo puedes tomar. ¿Sí? El punto duro, digamos, es cuándo debe entrar o cuándo no debe entrar la Procuraduría. Porque, digamos, siguiendo el ejemplo de Sergio, pues si te pones rígido, pues prácticamente debería estar entrando. Voy a presionarnos con un ejemplo. Sí. Un mes y medio atrás, secuestrado y asesinado a un diputado federal en una ruta que va de la ciudad de Guadalajara al aeropuerto de Guadalajara. Y claramente hay imágenes de un grupo delictivo que se asocia para bajar a un individuo, lo secuestran y aparece días después la camioneta incendiada y el tipo asesinado junto con su chofer. La Procuraduría no quiso atraer el caso, porque no había asociación delictuosa. Entonces, ayúdenme a entender por qué ahí no atrae y aquí sí atrae. Otra vez. No. Lo que pasa es que ahí también hubo un problema porque en donde apareció la camioneta era otro estado. Si no mal recuerdo era Nayarit. Zacatecas. Entonces Zacatecas empieza a investigar, la Procuraduría de Zacatecas. Y también en Jalisco empiezan a investigar. En varias entrevistas incluso el procurador de Zacatecas dice, yo le cedería la investigación a la Procuraduría General, pero también tendría que entrar Jalisco. Ahí ya entraron incluso en conflicto dos procuradurías. ¿En qué momento podemos entrar o no? El problema es, como dice Sergio, que las reglas nunca han sido claras. Mi punto es, y lo voy a reiterar, que este caso es evidencia que el mal diseño normativo y la mala repartición
jurídica de responsabilidades claras, ¿sí? Lo que genera es estos entramados donde nos echamos la bolita unos a otros. Te lanzo la pregunta directamente. ¿Dónde cabe que la decisión sea política y no jurídica? Donde hay Sí, una es justo discrecionalidad eso, sí. tan amplia, ¿sí? Mal construida normativamente, que permite un ejercicio discrecional. Y entonces, cuando llegas tarde, con razón dicen, ¿por qué llegaste tarde? Pero si hubieras llegado muy temprano, te hubieran También dicho, te ¿y para qué te critican. metiste tan temprano? Paso al siguiente tema. Pregunta también muy incómoda. Dice el procurador Murillo Caram, cuando me entregan la investigación, yo tengo que seguir los pasos que ya venía dando Iñaki Blanco, procurador estatal. Y este procurador lo que advierte es que hay unas fosas y que en esas fosas hay 28 cadáveres y que podrían o no ser. Además, resulta que el gobernador, entonces Aguirre, levanta la mano y dice, no, no son, pero antes de que los peritos hayan terminado los peritajes, lo cual empantana unos días más. A ver, nuevamente, entra la federación y se encuentra casi 5 o 7 días más resolviendo la mala investigación de sus antecesores, lo cual en realidad ya nos arroja entonces a 17 días de retraso para reencauzar una investigación por el camino en el que fue ahora. ¿Fue así? ¿Lo estoy diciendo correctamente? Sí, y esto te coloca en un escenario, que creo que es el escenario operativo en un sistema federal. En este caso, la Procuraduría General de la República lo que hace es tener una intervención subsidiaria. Cuando no alcanza la investigación local, entonces entra de alguna manera a subsidiar, a tratar de resolver. Entonces, evidentemente, hay discrepancias. Subsidiar quiere decir apoyar, quiere decir sustituir, quiere decir hazte a un lado, no confío en ti. Resolver cuando ya no pudiste tú. Básicamente. Lo mismo, por ejemplo, en el caso de las policías municipales. Una policía municipal, cuando no puede con un fenómeno, entra a la estatal. Y si no pueden, entra a la federal. Y si no puede, pues hemos visto que entra el ejército. Pero una tras otra va tratando de llevar a cabo. En Procuraduría tienes un fenómeno semejante. ¿Qué es lo que hicieron? Entraron y, bueno, siguieron las líneas de investigación que estaban. La pregunta interesante es cómo hicieron un análisis para ver qué líneas de investigación seguían y cuáles son las pistas. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer en un principio es, ¿podía o no la Procuraduría entrar desde el día 1, legalmente? La respuesta clara es sí podía. ¿Por qué? Porque la ley es tan laxa que a la Procuraduría se le permite entrar casi, como bien dice Sergio, en cualquier delito, porque la mayoría de los delitos ahorita en el país están relacionados con la delincuencia organizada. Y las autoridades federales pueden intervenir no solo cuando sean delitos de delincuencia organizada, y eso es muy interesante, sino también cuando son conexos con delitos de delincuencia organizada. O sea, tiene una facultad muy amplia para entonces. ¿Puede intervenir? Sí. ¿La situación era lo suficientemente grave para que interviniera? La respuesta, en mi opinión, es sí también. Sí. ¿Por qué tardó entonces 10 días? Y otra de las grandes cosas que yo no entiendo es por qué esta idea de si las autoridades guerrerenses tenían esta línea de investigación después de 10 días, nosotros tuvimos que continuar y terminar con esa investigación cuando ellos desde el principio pudieron haber agarrado otra línea desde el día 1. Es más, ni siquiera tuvieron que haber agarrado la batuta, pudieron haber habido 2 líneas de investigación paralelas. O sea, como echarle la culpa a las autoridades guerrerenses de, bueno, es que ellos nos pasaron esta línea de investigación, pero ¿y ustedes por qué no? Pero yo ahí discrepo. ¿Por qué? Por una razón operativa. Es decir, cuando tú llegas, o sea, a ver, ¿qué quiere decir que entra la Procuraduría? Y no quiere decir que entra una especie de bolita mágica todopoderosa que hace así y descubre la verdad. Entran los investigadores, los ministerios públicos, o sea, yo lo quiero llevar a un término muy concreto, ¿no? Humano, o sea, llegan gentes que no han estado y que se encuentran con una investigación, incluso con ciertas evidencias, ciertos testimonios, ¿sí? Una averiguación, podemos después, implica seguir las líneas, ¿cómo se llama? Las líneas de investigación. Las líneas de investigación, para que tú puedas ir corroborando con un conjunto de hechos si sucedió o no sucedió. Entonces, lo que dices es, rápidamente tenían que haber abierto otras. Yo lo único que digo es, pero es que para abrir otras tenían que llegar al terreno y empezar a indagar. Y la pregunta es, ¿no estaban ya en el terreno? ¿No tenían ya una averiguación por lo pronto abierta en contra de Abarca y en contra de algunas autoridades? Ya había ahí intervención. Ahora, y tenían indicios. Ya sería especulación política, y déjeme cerrar el tema nada más con una observación. A veces la autoridad no quiere quedarse con la papa caliente
hasta que se vuelve inevitable. O sea, no es este el único caso. Pues también me pregunto si la cautela para llegar no es estar calculando que el momento que la papa caliente ya cae en manos de uno, ya no se puede deshacer de ella. Bueno, en fin, déjenme lanzar una hipótesis que Genaro Villamil publicaba el día de ayer en el portal de la revista Proceso. O sea, la verdad, lo único que hizo Murillo Karam fue, digamos, confirmar las revelaciones que el padre Alejandro Solalinde ya había hecho. Con una diferencia me voy enorme. a corte y nos cuentas la diferencia, porque ahí está el tema. Dice, no hizo otra cosa Murillo Karam que repetir lo que ya el padre Solalinde había denunciado una semana antes. Con una diferencia Regresamos en un momento, quédese con nosotros. Estamos de vuelta en Espiral hablando de la investigación sobre el caso de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Y es una investigación que va avanzando lentamente y en realidad lo que nos presentaron el viernes pasado es pues un fragmento de ese avance. Nos presentaron algunos testimonios, ¿no?, de los que dicen sí se les secuestró, sí se les asesinó, sí se les cremó, sí se esparcieron las cenizas. Luego nos mostraron pruebas periciales que los peritos levantaron tanto en este basurero en Cocula como luego en el lecho del río San Juan. Y luego algunos otros hechos circunstanciales que parecieran reforzar tanto esos testimonios como las pruebas periciales. Eso es lo que nos presentaron. Más o menos no generó buena reacción esa presentación, ahora estudiaremos por qué. Pero antes de irme a corte, y ya Sergio se adelantaba en la respuesta, decía yo, a ver, algunos han opinado, incluso en la propia conferencia se dijo, que Murillo Karam no hizo más que repetir lo que ya el padre Solalinde había advertido 2 semanas antes de los medios de comunicación. Y Sergio, tiros de corte, te devuelvo la palabra, decía, sí, pero con una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Las evidencias, las pruebas, los periciales. A ver, hasta donde yo entiendo, el padre Solalinde dijo que le habían dicho, ¿sí?, que los habían cremado. Punto. Justamente el problema de este caso es que, dada la gravedad, la brutalidad, la opinión pública y muchos periodistas, colegas tuyos, lanzan acusaciones, lanzan hipótesis como si fueran verdades probadas. Y el estándar que tenemos en un sistema de Estado de Derecho y derechos es que cada una de esas aseveraciones hay que probarla, hay que poner en la mesa los elementos que corroboran o no corroboran el dicho. Entonces, hay una gran diferencia, en mi opinión, entre afirmar que algo sucedió y probar que algo sucedió. O por lo menos, y conste que aquí el procurador fue muy cuidadoso, dijo, esto es lo que tenemos, ¿sí?, los testimonios, las periciales, la identificación del lugar, los restos óseos. A ver, déjame poner 2 palabras en tu boca, Sergio. El padre Solalinde puso indicios. Solo. Y a la autoridad le toca poner pruebas. ¿Me pueden ayudar a entender la diferencia jurídica entre indicio y prueba? O sea, por ejemplo, el indicio. Yo te digo que yo escuché a alguien que se los llevaron. Y además alguien más me contó... Es una pista. ...que los quemaron. Entonces yo, autoridad, voy, a ver, dígame su testimonio. ¿Quién le dijo? Voy y entrevisto a esa persona. Y voy al lugar de los hechos y recabo lo que encuentro. Ahí ya construyo una prueba. Pero si solo es que me dijeron, eso es un indicio, no es suficiente. La investigación, según los estándares internacionales en materia de derechos humanos, la desaparición forzada de personas es la violación más grave de derechos humanos que existe. Si es tan grave, la investigación debe ser seria y eficaz. Y una investigación seria y eficaz, tal como lo dice Sergio, no se va a ir en un día o por lo que dice una sola persona. O sea, esto va a llevar tiempo, porque no es cualquier cosa. A ver, cacho ese argumento. ¿Quieres agregar algo, Berta, sobre esto? Sí, un poco como sobre son más bien, términos técnicos, ¿no? La prueba en realidad es ya que se desahoga en un juicio, puedes hablar de prueba. Ahorita se habla de datos de prueba o de medios de prueba, que son justamente esos indicios que existen. Entonces, ahorita el caso es
O sea, más bien la pregunta que creo que Sergio puso sobre la mesa es en relación a estas, o sea, bueno, el padre Solalinde está afirmando cosas y no había pruebas necesarias, que es en relación al principio de presunción de inocencia. Es en relación a eso. O sea, ¿no? si Solalinde hubiese sido el fiscal, el juez le tumba de inmediato esos indicios. Pero yo me cuestionaría, Solalinde al final no es una autoridad, pero yo creo que el procurador la es. Y sí creo que aunque cuidó un poco el lenguaje en relación a los hechos que pasaron, habló, a veces soltaba la palabra de presuntos responsables, de indicios, creo que el procurador debería de ser mucho más cuidadoso a la hora de hablar de los hechos. O sea, creo que él, escuché detenidamente la conferencia de prensa, hablaba de ejecutores, hablaba de los delincuentes, yo creo que hay que ser cuidadosos y un poco tener en cuenta esta tensión que existe como en la obligación que tiene el procurador de brindar información y por el otro lado el principio de presunción de inocencia que ya está establecido como... Estás poniendo, es que siento una cuerda que se vuelve muy tirante. O sea, de un lado tienes una sociedad que te dice ya. Sí. Tienes un presidente que debe haber dicho ya, entrégame resultados. Tienes prensa que te está presionando. Y tú le dices a toda esa gente, Berta, que calma y nos amanecemos, que hay que construir, dice María José, una serie de pruebas bien hechas. A ver, ¿cómo resuelves, Tony, esa doble velocidad? Y literalmente son dos dinámicas de velocidad tensionadas. Es muy difícil resolverlo. En sí mismo es muy difícil porque la expectativa pública es queremos que lo resuelvas ya y en principio queremos tener a la gente en la cárcel. El caso de los Abarca... Tenemos el linchamiento. Exacto. Los Abarca yo creo que son el mejor ejemplo de esto. ¿Sí? Porque por alguna razón se decidió que los Abarca son los que tienen que pagar los platos rotos de este terrible acontecimiento. ¿Sí? Se ha centrado todas las versiones en los Abarca. Acreditar la vinculación de los Abarca con estos hechos es mucho más complicado. Congelo ese argumento porque le vamos a tener que dedicar un buen rato a hablar de los Abarca. Y ahí está perdón. No, nomás, el tema principal ahí está justo como en relación de los Abarca y la presunción de inocencia. Es eso, los Abarca. ¿Por qué consignaron a Abarca? Porque es A5. Y A5 llamó a las policías. Ni siquiera ¿Sabes fue por por qué eso. lo consignaron? Por la ejecución, el homicidio de los líderes del PRD de meses antes. Voy a traer el ellos tema de Abarca porque sí quisiera dedicarle un buen rato. Pero alguna otra cosa sobre este asunto de las dos El velocidades. espectáculo, comillas, ¿sí? Mediático. La conferencia de prensa muestra exactamente esta tensión de la incomprensión que existe en la sociedad mexicana de lo que es el debido proceso, de la dificultad que implica, y en ese caso la prensa se convierte en lo más próximo a un tribunal revolucionario. ¿Sí? Curiosamente, ¿sí? el argumento de Berta, el procurador dijo mucho, ¿sí? Pero lo que quiero ejemplificar de nueva cuenta es cómo tenemos como sociedad una gran falta de cultura de lo que implica esto. Pero nunca hemos tenido debido proceso. No tendríamos por qué tener cultura del debido proceso. Pero tenemos que empezar a Es construir. parte de nuestra construcción. Pero tenemos que empezar a construir. Yo diría que aquí parte de la solución está incorporada precisamente en el procedimiento. ¿En qué sentido? Mira, típicamente una investigación penal es una investigación secreta. ¿Por qué? Pues si yo te estoy investigando a ti, lo que necesito es tener sigilo para investigarte, para que no ocultes pruebas, para que no huyas. Esto es un estándar típico. Ahora, ¿sí? si se te está cayendo el país, no puedes guardar información. Cuando hay hay violaciones violación. graves a derechos humanos, precisamente existe la excepción del sigilo de la investigación. Entonces, lo que está tratando de construir una excepción de estas, en una circunstancia ordinaria, la conferencia de prensa del viernes hubiera sido un despropósito porque tú no puedes revelar información de una investigación que no tienes resuelta, que eran las objeciones que estaba haciendo Berta, precisamente. En un momento en que tienes violaciones graves a derechos humanos y tienes la obligación de informar, tienes que tomar decisiones sobre qué dices y qué no dices. Muy bien. ¿Y cómo lo dices Exacto. para resolver esa Ahí tensión? está el punto. Es que ahí ¿Y cómo está lo el dices? punto. O sea, tenía que salir, punto, porque es una situación muy grave. Pero Y también, ya contaba con material y ya suficiente tenía para salir. algunos indicios para decirnos algo, darnos algo. Ya tenía Perdón. que darnos ¿Indicios o pruebas? pruebas. Bueno, inicios de pruebas, medios de prueba, medios de presunción. Ok. Sí.
Pero aquí el chiste es que tenemos que aprender a entender, o sea, la sociedad tenemos que entender, porque ya no es el primer caso. Tenemos a Florence Cassés, tenemos muchos casos antes en donde vemos que el debido proceso, si no se cumple, nos deja a todos sin justicia y sin saber qué pasó. Una de las críticas más fuertes que se enfrentó ese día y los días posteriores es asumir que con solo 3 testigos se construye la hipótesis del secuestro, el asesinato, la cremación y el esparcimiento de las cenizas. Solo 3 testigos. A ver, ahora hablamos de las periciales que las acompañaron, pero los voy a centrar. Yo me acuerdo en las clases de Derecho que 2 testigos era prueba plena, no sé si sigue siendo esto así, pero ¿cómo operan las testimoniales como prueba? O sea, ¿cómo los testimonios juntos se vuelven una prueba? Y en este caso, ¿qué valoración le dan ustedes a esos 3 testimonios y su fuerza probatoria? A ver, yo quisiera empezar por decir 2 cosas. Una, no son testigos, son indiciados. Es decir, son indiciados en tanto que participaron en los hechos o ellos admiten participación. Entonces están mucho más cercanos a confesión en ese sentido. ¿Sí? Segundo. A ver, es muy importante. ¿Son dos confesiones o 3 en realidad? Son 3. Son 3 y no son testigos formalmente, sino son partícipes. ¿Sí? En ese sentido tienen carácter de indiciados, quiere decir que los están investigando a ellos en carácter de indiciados. La diferencia es muy sencilla. Si tú te presentas como testigo a una averiguación previa, te tienes que presentar sin abogado. Si te presentas como indiciado, es porque te están investigando y van contra ti. Eres indiciado. Y eso lo presentaron así, ¿no? Ahí estaba el psicólogo y el abogado. Sí. Por eso hay que llamarles, digamos, no testigos, sino indiciados. Ellos participaron. Perdón, Tony, la ignorancia. ¿Es más poderosa como prueba una confesión que un testimonio? No necesariamente. Ahora voy a eso, pero nada más para hacer el punto. Segundo punto de contraste. El 98% de las investigaciones en México se consignan y llegan a sentencia ejecutoria con mucho menos material probatorio. Esto también tengámoslo muy clarito. O sea, ¿el estándar es muy alto? Aquí estamos hablando de un estándar muy, muy alto, muy discutible, y ahorita lo podemos discutir. Pero el estándar es infinitamente más alto de lo que solemos ver. No, pero a ver, ¿qué es lo que es discutible? Bueno, si es que habíamos platicado. A mí sí se me hace, a ver, como bien dice Tony, no tenemos testigos, no tenemos testimoniales, aquí tenemos 3 confesiones. ¿Por qué la crítica? Y por qué sí creo que es una crítica. Es más, creo que es la crítica más grande, o a mí como la duda más grande que me surge después de la conferencia de prensa, la investigación y todo esto. Que es, 1, tienes a 3, toda tu investigación, o sea, por más que después tengas periciales, otra clase de pruebas, todo eso en relación pende de 3 alfileres, que son estas 3 confesiones. ¿Por qué si el procurador dijo que era una de las investigaciones científicas más importantes, en donde las autoridades se han coordinado y demás, por qué tuvieron que llegar a una confesión? ¿Por qué hasta que tuvieron un confeso pudieron lograr todo esto? Una confesión, o sea, preguntémonos, ¿cuáles son los beneficios que se le ofrecieron a estas personas para que confesaran? A mí eso me parece, si se les van a dar o no beneficios. O sea, ¿tú estás pensando que son testigos protegidos ya? No, justamente no. Es que pudieran ser. Podrían ser. Pero testigos protegidos es difícil porque tienes nombres, porque tienes, o sea, ya las cámaras. Testigos protegidos no creo. No, pero entran en el estándar de beneficios de delincuencia organizada. Claro, esa es la pregunta, si se les van a dar o no beneficios, ¿no? Esa es la pregunta. Pero a ver, o sea, la verdad es, si se les van a dar o no beneficios, eso lo vamos a ver después. Pero, Berta, perdón, pero es que de repente me suena muy exquisito. A ver, ayúdame a entender por qué el procurador no debió haber presentado esas pruebas como las presentó, o por qué tienen razón los que dicen que esas 3 pruebas no prueban nada. Es que son 2 cosas distintas. ¿Por qué tienen razón lo que dicen? Porque, a ver, tú vas a basar toda tu investigación en la gente que cometió esos delitos. O sea, ¿por qué tú irías a decir toda la verdad sobre cómo quemaste los cuerpos, cómo tiraste las bolsas, por qué? ¿Qué se te está ofreciendo? ¿Cuáles son los incentivos que tú tienes para decir todo esto? O sea, lo hace cuestionable. ¿Por qué? Digo, sobre todo porque todos sabemos que en México el uso de la tortura... Si solo tuviéramos esas 3 confesiones, el caso se cae. Estrictamente hablando, sí. Es decir, solo con esas 3. O sea, con sus detalles. O sea, si la confesión fue obtenida conforme a las reglas, no va a haber ningún problema. Tortura. No hay tortura. Parece que no. Los videos
parece que las personas están hablando bien, incluso el procurador dice que estaban con el psicólogo, acompañados de abogado, que dieron su autorización para grabar para presentar esas partes de las entrevistas que siempre las graba la Procuraduría. O sea, en principio parecería que no. Ya después van a salir los detalles finos. Claro. Pero a ver, Pero eso va a ser en el proceso. Si no Ahorita les ofrecieron algo, descaradamente hay una Exacto. mala defensa. Sí, exacto. O sea, si no les ofrecieron, digamos, reducirles penas, bueno, Ustedes están el suponiendo abogado es responsable de les una mala ofrecieron defensa. algo a cambio de la confesión. Ahora, la confesión lo que lleva es a saber qué pasó entre que los estudiantes abandonan la jurisdicción del municipio de Iguala y llegan al municipio de Cocula. O sea, sin esas declaraciones no sabríamos qué habría pasado. Y en ese sentido, esas pruebas luego se ven acompañadas, Sergio, de la comprobación de sus dichos. Exactamente, y ahí es donde yo, digamos, anoto, ¿sí?, que no nada más son las 3 confesiones, sino que junto con ellas se logra construir una serie de elementos que vienen justamente déjame decirlo con precaución, pero que en principio hacen congruencia o demuestran que lo dicho es cierto. Los quemaron, los metieron en bolsas, las echaron al río, echaron 2 completas, encontraron una y en esa bolsa. Todo eso te construye, digamos, el escenario. Yo quiero llamar la atención, nada más, con independencia del estándar, que es la primera vez que yo recuerdo, en un caso de esta naturaleza, tanto cuidado de la Procuraduría en presentar, con independencia del estándar, estos elementos indiciarios completos, guiados por el procurador. Me regreso. ¿Quién presentó a Cassés? La Policía Federal, ¿sí? Completamente inconstitucional, por lo demás. ¿Quién actúa en Michoacán? No el procurador, actúa un comisionado de la Secretaría de Gobernación. Para mí la paradoja de este caso es que cuando por primera vez tenemos algo que se parece a una investigación próxima a los estándares más rígidos, tenemos un linchamiento público, ¿sí?, del que la está haciendo. A mí eso me llama profundamente la atención. Ahora, sería interesante saber qué era lo que esperábamos de esa conferencia de prensa. Y le voy a dejar aquí. Responder por qué. Si algo nos dejó pendiente esa conferencia, es que las razones de lo ocurrido, lo único que el procurador todavía no fue capaz de entregarnos, incluso me atrevería a decir, cerró uno de los móviles que la opinión pública venía manejando. El momento que dijo, estos muchachos nada tenían que ver con la organización criminal contraria a los Guerreros Unidos, esa que era un indicio, una pista que se había, la cierra y entonces nos deja sin ninguna explicación. Y la ausencia del porqué ha generado también mucho malestar. Me voy a corte y regresamos ahora a ver el tema de los móviles y luego de la explicación en su coherencia más amplia. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. Estamos de vuelta en Espiral y quiero retomar lo que decía Sergio López Ayllón en el segmento anterior. Tuvimos un largo sexenio, todo el sexenio de Calderón, donde el actor principal de la investigación era el policía. Y entonces esperaba que el policía con fuerza, la fuerza del Estado, aprendiera el delincuente y lo mostrara a la opinión pública. Y ahora tuvimos un mensaje muy distinto. Es un procurador con la fuerza de las pruebas, con los argumentos jurídicos. Es un estilo muy distinto. Y a lo mejor eso destanteó y me quiero quedar un poco con eso. Ahora, yo lo que quiero saber es qué aprendimos. Ya ustedes plantearon que por un lado las confesiones, por otro lado las pruebas que se encontraron tienen coherencia y tienen sentido. Pero ahí todavía no se sabe si esos eran los muchachos de Ayotzinapa. No. Y la verdad es que sí se construyó ya un mensaje de sí son. Estamos investigando, pero eran 43. Estamos averiguando, pero pues venían de Iguala. Es decir, ya no están averiguando nada, son ellos. Y ahí hay otra vez una incomodidad, ¿son o no son?
¿Nos están dorando la píldora diciendo que esto apenas es un avance o ya llegaron al punto donde asumen que sí son? Porque es una... A ver, si lo puedo decir así. La verdad y la investigación está orientada a un juicio que tiene ciertas condiciones donde, lo voy a decir fuerte, la verdad histórica a veces choca o no es igual a la verdad jurídica. A ver, esto es gravísimo. ¿Cómo? ¿No son lo mismo? No. ¿Cuál, No. cuál es la diferencia entre la verdad Enorme. jurídica? Porque la verdad histórica lo que va a buscar es un conjunto de causas, de explicaciones, de movimientos sociales, de condiciones de pobreza, de implicaciones políticas, sociales, de movimientos sociales, ¿sí? Cuando yo lo llevo a juicio, lo que estoy haciendo es privando a una persona de su libertad. Y la construcción jurídica histórica lo que hace es que aíslas la consecuencia, la causa, para concentrarte en la prueba de una conducta específica. Lo voy a decir así, casi sin importar las consecuencias que siguen de ese evento. ¿Sí? Hay una estupenda película, Amistad, que nosotros ponemos siempre a nuestros estudiantes de Derecho. En esa película, la ahorro, la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos era, ¿iba o no iba a haber guerra civil en los Estados Unidos? El caso que estaban juzgando era si aplicaba o no aplicaba un tratado internacional y si una persona podía ser considerado esclavo o no, con ciertas consecuencias. Hay una distancia entre el proceso penal Y el contexto más y amplio. el contexto más amplio. La sociedad lo que pide es una respuesta de contexto amplio, Histórica. histórica y mucho más compleja de lo que puede dar. El abogado no es capaz de ofrecer eso, el juzgador no es capaz de ofrecer eso. Digamos, Al no está juzgador no le diseñado para hacer importa eso, le importa probar la causalidad de A mató a B. Y por eso esto tiene un problema, porque lo que va a poder demostrar la averiguación es quiénes ejecutaron, mataron, cremaron y los va a sancionar con 50 o 60 años de cárcel. Todo el entorno político que es relevante, importante, eso en el proceso penal no es relevante. Que ahí sacaste un tema clave. Esta como diferencia entre la verdad jurídica, ¿no?, y la verdad histórica es clave. ¿Por qué? Para que tú puedas después llevar a juicio a estas personas, ¿no?, necesitas, ¿no?, pruebas lícitas. Por más que a todas luces estas personas confesaron frente a las cámaras, dijeron, nosotros fuimos, detallaron, después encontraron indicios que si después Sí, escenificaron, bajaron sacos pero con pongamos piedras. un ejemplo, digamos que después de esa confesión ya en el juicio se cae. ¿Por qué se cae? Porque se determinó que es una prueba ilícita, digamos, por ejemplo, porque se obtuvo a través de la tortura. Si después se determina eso, tú tienes una verdad a todas luces, a ver, estas personas fueron, pero estas personas, tú en una verdad jurídica, no son culpables ante la ley. ¿Por qué? Porque tienes pruebas ilícitas. ¿Esto a qué te lleva? Que la Procuraduría tiene que ser pulcra con las pruebas que va a llevar a juicio. Y Pero verdad es que sí es, o sea, me estás pidiendo algo muy difícil, Sergio. Sí. Es una cosa muy frustrante. Sí. A ver, lo que yo Sí. respiro en las calles, en las manifestaciones es ¿por qué? ¿Por qué la policía es capaz de disparar contra estudiantes? ¿Por qué es capaz de entregárselos a otro grupo criminal? ¿Por qué ese grupo criminal tiene tal poder que puede cremarlos durante 15 horas sin que nadie se dé cuenta? Y ustedes me dicen que me atenga a la verdad jurídica, a las pruebas chiquititas. A ver, No. Lo que estamos diciendo es que la responsabilidad política se juzga en la arena política. La responsabilidad penal, criminal, de privar a una persona de su libertad se juzga con reglas muy específicas construidas por un montón de razones históricas muy poderosas. ¿A quién le habló Murillo Karam? ¿A los abogados? ¿Al grupo de los jueces? ¿A los juristas de este país? ¿O a la opinión pública? ¿O a los dos? ¿O a la prensa? ¿Para quién? Le quiso ¿Quién hablar era a todos. Le el quiso hablar a interlocutor? todo Le mundo quiso hablar. al mismo tiempo. El problema fue que la sociedad no entendió unas cosas, los abogados vamos a salir con nuestros detallitos que no nos gustaron, y ese es el problema. Él es el procurador. Lo que va a decir
no es la respuesta al contexto social. Él solamente nos puede dar lo que lleva de la investigación que le va a presentar un juez, que es el que va a determinar lo que pasó, si se hace todo conforme a las reglas. Retomemos a los Abarca. ¿Sí? Retomemos a los Abarca. Retomemos. Los Abarca, cuando por lo menos lo que dice la prensa, es que sistemáticamente no ha dicho nada, se ha callado o ha dicho que no fue. A ver, lo pongo en contexto. ¿Sí? Abarca es señalado primero por haber sido el autor intelectual de la muerte de un síndico en su cabildo. Por cierto, quien lo denuncia es un líder social, quien al denunciarlo en el cabildo, en una sesión de cabildo, luego desaparece y también es asesinado. Entonces tiene una segunda acusación, de la cual tuvo noticia la autoridad local y probablemente también la federal, todavía no sabemos. Tony decía hace un momento, estos son los dos hechos por los que está siendo detenido. No están detenidos ni Angélica Pineda ni José Luis Abarca por el caso de los estudiantes de Angélica Ayotzinapa. está arraigada. A ver, explícame. Y incluso los indiciados, tampoco formalmente me parece que están detenidos en esas condiciones, sino que están arraigados. Es decir, construir una investigación donde tú puedas establecer que hay elementos para iniciarle un proceso penal a todas estas personas toma mucho tiempo. Pero a ver, ¿crees que a Abarca se le pueda fincar responsabilidad sobre los hechos de Iguala? Porque es que sí sería un escándalo. Déjame A ponerlo ver, Ricardo, así. justo. Perdón por decir, quizá no. Por otras cosas sí. Me voy a inmolar aquí. ¿Cómo que quizá no? A ver, Porque déjame ponerte un para ejemplo para muy duro. hacerlo necesitarías construir toda una investigación con elementos indiciarios que venciera la presunción de inocencia, que lo proteja a él y a todos nosotros. O sea, hoy Abarca se beneficia de la presunción de inocencia. claro. Ese es su escudo. Evidentemente. Claro. Persona ese Pero es un asunto central. Pero sí es evidente que es culpable. Mira, déjame ponerlo. no necesariamente. No. ¿Con No qué necesariamente. pruebas? No es- No, A ver, probablemente otra vez, por eso hice ¿Por la qué es diferencia. evidente? Porque el procurador dijo que A5 y que A5 Es le que- habló a la policía. Pero les dijo, reténlos. Es decir, la orden aparentemente lo que está diciendo es simplemente no los dejen salir. Y podrías entender que de lo que están hablando es de los autobuses. Una pregunta, ¿no le estamos colocando demasiada expectativa al derecho y ese es parte del problema? Claro. Pero claro. no. Lo que pasa es que el derecho tiene su razón de ser en ese sentido. Exactamente. Déjame ponerlo con dos ejemplos. Esta es la diferencia entre acudir a Batman o acudir al derecho. Si tú quieres justicia rápido, bonito. llámale a Batman. Si tú quieres... Si tú quieres justicia rápido, la justicia que tú quieres, la justicia del aplausómetro, Batman es tu personaje. Si tú quieres justicia con reglas, en un Estado de Derecho, entonces necesitas esos procedimientos y necesitas además exigirle a las autoridades que cumplan con la ley para encargarse de hacer que los demás la cumplamos. Entonces, es un fundamento ético del Estado en ese sentido. Y precisamente con ese fundamento ético es con el que me parece que A debemos... ver, no se problema puede el de programa haber- sin abordar lo que prometí al principio. Sí. Estamos en un régimen ahora inquisitorial. Lo estoy citando correctamente. Sí. Y vamos a pasar a un régimen adversarial. Me acabo de lucir con los términos. ¿Me explican qué quieren decir, por favor? Así, si puede ser en una nuez. Uy, en una no es difícil, pero básicamente lo que se busca con el nuevo proceso adversarial es un cambio como de paradigma en donde el proceso se base como en relación a el debate entre dos de las partes y un juez imparcial. Por eso es decir, adversarial. Son dos adversarios. Claro, y como en términos reales, ahorita, ¿cuál sería la diferencia ahorita en esta investigación? La gran diferencia sería que el Ministerio Público no sería una autoridad o sea, no se podrían desahogar pruebas, ¿sí me entiendes?, en toda esta etapa como se está haciendo ahorita. O sea, lo que pasaría no sería una autoridad. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es solo una parte. En un proceso adversarial tendrías, en este caso, un juez de control que estaría vigilando desde un principio, ¿no?, la legalidad de las pruebas, y el Ministerio Público sería solo una parte. Lo voy a poner gráficamente. En vez de ver lo que vimos, hubiéramos visto a un abogado defensor, a los inculpados, al procurador diciendo y a un juez en medio. O sea, no hubiéramos visto un escenario
Gráficamente A es ver, completamente distinto. el inquisitorial, me recuerda a la Inquisición, es Es la el Inquisición. Estado que va y acusa a alguien y además es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. No, Sí. bueno, En el inquisitorial. Y la confesión como la reina de las pruebas, venida desde lo inquisitorial. O sea, la confesión me lavaba el pecado y yo por eso decía la verdad, porque iba a salvar mi alma. Y esa es la prueba base. ¿Y en Sí, la adversarial cuál es la prueba base? todas las que tengas y la confesional ya no vale tanto. Lo que haces es construir razonamientos a partir de los elementos que puedes ir concatenando para construir una historia. Que fue lo que vimos en la conferencia del viernes. que aquí hay un punto, por eso Ricardo. insisto, Sí. ¿qué hubiera pasado en el sistema? Esto que pasó el viernes no hubiera sido posible. ¿Sí? Lo hubiera sido posible en un juicio público donde Murillo hubiera presentado, vamos a hacer un ejercicio, todo lo que presentamos, los que salieron en los videos no hubieran salido así, hubieran salido con su abogado, hubieran dicho algo, Se hubieran acogido probablemente al privilegio y de la un noticia. juez hubiera estado ahí viendo el A ver, asunto. yo les entiendo bien cuando dicen que no puede la justicia, digamos, a partir de sus reglas en democracia, en el Estado de Derecho, responder a todas las preocupaciones históricas y de contexto. Pero existe en derecho el término del móvil. O sea, y juega. A ver, cuando vas a darle una pena a alguien, pues no es lo mismo la pena si el móvil fue, ay, me descuidé y atropellé a alguien, que no, tenía ganas con De alevosía y atropellar. ventaja de matarlo. Es decir, sí son dos cosas. Por lo tanto, el móvil pesa. Sí. Y es importante determinarlo. Sí. Y una de las cosas que hay mucho miedo, lo leo en la opinión pública, en las redes, es que esto vaya a ser como el caso Colosio, como el caso Posadas, donde hay un momento que hay algunos culpables, pero se queda la sensación de que había algo más que nunca se probó, ¿no? Y Eso va ahí, a pasar. Pero Eso- esa- ahí me parece que el procurador sí establece un móvil. ¿cuál es? Él es muy claro en desvincular a los estudiantes de su relación o su vinculación con la delincuencia organizada. Perdóname, Pero- Tony. O sea, es que no querían matar al cardenal Posada, resulta que era el Chapo. No querían matar a estos muchachos, ¿no? Sino a otros que los estaban invadiendo. No, pero ojo, en la narración que él establece, Sí, sí. la delincuencia organizada aparentemente sí considera que ellos están operando para otro grupo. ¿Sí? Ellos están pensando Cuando que... Covarrubias dice, me están invadiendo. Exactamente. Aparentemente hay alguien, Gil, que es el que incluso se menciona que no estaba, digamos, había ingerido algún tipo de sustancia, no estaba, digamos, en todos sus cabales en el momento que toma esa decisión. Lo dice en algún momento. Ahora, este móvil se produce dentro de un elemento donde tienes a dos grupos peleando por un territorio. ¿Cuál puede ser una de las alternativas? ¿Por qué estaban peleando? Estaban peleando por los autobuses. ¿Sí? Y probablemente el de los autobuses, si está pagando protección, lo que quiere es también que en algún momento lo proteja. Estoy especulando abiertamente, pero de lo que estamos hablando entonces es, los estaban confundiendo con otro tipo de cosas. Este era un movimiento social completamente distinto que se cruza en una ciudad donde tienes muchos elementos irregulares. ¿Tú crees la hipótesis de que los Guerreros Unidos se confundieron? Pues básicamente ellos estaban operando bastante sistemáticos por lo que se alcanza a ver dentro de la investigación, incluso con... Sistemáticos quiere decir que así operaban siempre. Que estaban operando. No habían matado claramente. 43 de golpe. Pero- Nos vamos a conclusiones. Empezamos con Sergio. A ver, estamos frente a un crimen terrible y quiero subrayar. Tenemos una exigencia social de justicia que hay que reparar. Hay que reparar encontrando a los culpables y reparando a las víctimas. Tenemos una gran lección pedagógica de por qué tenemos que cambiar nuestro sistema de justicia penal en todos sus componentes y transitar a una condición radicalmente nueva, y yo diría una más, y que no estamos haciendo lo necesario para que suceda. Berta. Yo creo que este problema es muy complicado de entender. O sea, al final terminaste tú, hablabas de un móvil. Yo creo que aquí es difícil encontrar un solo móvil. Creo que puedes encontrar muchos móviles porque hay muchísimos actores. Es un problema tan complejo que rompe los paradigmas de
el esquema tradicional de móvil, de culpable o no culpable. Creo que hay muchísimas autoridades que están involucradas, de todos los niveles de gobierno, y que te da una idea al nivel al que hemos llegado en el país. Al nivel, qué tan involucradas están las autoridades de todos los niveles. De eso ya no hay duda, ¿no? De eso ya no hay duda. O sea, Fue es el como la Estado. gota que derramó el vaso, como las deficiencias que existen en absolutamente todos los niveles. Y querer buscar respuestas tan concretas, creo que realmente es un fin que no se va a conseguir justo por la complejidad del problema. Esto es una violación grave de derechos humanos. La tenemos que ver también desde esa perspectiva. El Estado es el responsable. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución y los tratados internacionales. Y ahorita estamos viendo lo primero que debe hacer el Estado. Investigar de la manera más seria y eficaz posible para hallar a las personas que sean responsables, respetando las reglas del debido proceso, y reparar a las víctimas. Y lo más importante en estos casos es darles noticia cierta a las familias de qué fue lo que pasó con esos 43 chicos, qué pasó con sus restos y entregárselos, vivos o muertos, para que lleven todo su proceso de duelo. Tony, voy a abusar de tu conclusión con una pregunta. Murillo Karam rechazó la hipótesis de que esto sea un crimen de Estado. Me parece que es una cuestión muy seria y no la comparto. ¿Para ti es un crimen de Estado o no es un crimen de Estado? Mira, lo que tenemos es una violación grave de derechos humanos, tienes un delito muy claro de desaparición forzada, donde te cuesta mucho trabajo establecer la perspectiva de crimen-Estado. Es desde el punto de vista del Estado mexicano en su conjunto. Claramente tienes una responsabilidad del municipio, probablemente hay una responsabilidad del Estado. Del Estado de Guerrero. Del Estado de Guerrero. Si vamos a acudir a un argumento como el que hacía Berta de alguna manera, que es la normalización de las irregularidades dentro de una entidad, en este caso dentro de un municipio donde tienes delincuencia organizada operando prácticamente al tú por tú con las autoridades, pues efectivamente es una situación que está afectando al Estado mexicano de alguna manera. Déjame poner aquel ejemplo cuando el presidente Calderón decía, enséñenme un punto del territorio que no esté bajo control del Estado mexicano. Probablemente en este punto Iguala lo estamos perdiendo. Y la pregunta en perspectiva, además, creo que es todavía más importante. ¿Cuántos otros espacios de nuestro país están en esas condiciones y qué debemos hacer para resolverlo? Muchas gracias a los cuatro. La verdad es que fue una muy buena clase de derecho, dolorosa, y hay que decirlo, frustrante, porque cada materia sirve para lo suyo. Me gustó mucho la distinción que hacía Sergio. No es lo mismo hacer el papel del historiador que hacer el papel del abogado. Y lo que estamos ahora es viendo el papel del abogado, no del historiador. A mí me quedo como lección con las ganas de no tener a Batman, sino los tribunales y a los abogados de un lado y a los defensores de derechos humanos del otro. Es decir, lo que conocemos como Estado de Derecho. Si me ponen a elegir, prefiero la frustración del Estado de Derecho que la arbitrariedad de Batman. Y quizá eso es lo que nos está costando mucho trabajo aceptar, que hemos decidido ir hacia el Estado de Derecho, pero eso implica también medir muy bien sus alcances, que nunca serán totales. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares esta noche. Nos vemos la próxima semana aquí en Canal 11.